Emprender proyectos de construcción ambiciosos puede dar lugar a notables hazañas de ingeniería y arquitectura, desde la Torre de Pisa hasta Torre Inclinada de Dallas. Únase a nosotros mientras exploramos los notables registros de 20 proyectos de construcción que no salieron como se esperaba. Número 20. La Torre de Pisa. Ubicada en el corazón de Italia, la Torre Inclinada de Pisa es un lugar reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a 6 millones de curiosos cada año. Sin embargo, debajo de su icónica inclinación, se esconde un error arquitectónico de proporciones monumentales. En los anales de la historia antigua, alrededor del siglo XVIII, esta torre fue erigida para servir como campanario independiente de la Catedral de Pisa. Su característica inclinación de 4 grados, lo crea o no, se remonta a su inicio en 1173. El giro arquitectónico de la trama comenzó a desarrollarse cuando el segundo piso de la torre cobró vida. Verá, esta historia de desgracias arquitectónicas se desarrolla sobre una base de subsuelo suelto y tambaleante a solo 3 metros de profundidad. El suelo que había debajo no podía soportar el peso de esta ambición imponente. Y así nació la inclinación. Ahora bien, puede que se pregunten, ¿cómo diablos este percance arquitectónico sobrevivió a la prueba del tiempo? Bueno, la fórmula secreta fue una pausa no planificada en la construcción, cortesía de las escaramuzas de la República de Génova con sus vecinos. Durante esta pausa, el subsuelo tuvo la oportunidad de asentarse y endurecerse a lo largo de los siglos con una inclinación determinada. La torre persistió a lo largo de las décadas, acercándose cada vez más a una inclinación total de 5 grados. En la década de 1990, las autoridades italianas preocupadas comenzaron a temer que esta maravilla histórica finalmente sucumbiera a sus propias inclinaciones, especialmente desde que la vecina ciudad de Pavía había presenciado un repentino derrumbe de la torre en 1989. Pisa no quería correr riesgos. Las puertas de la torre se cerraron al público y se puso en marcha una misión de rescate. La primera orden del día: quitar las campanas de la parte superior de la torre para aligerar un poco el peso. Luego, como en una partida estratégica de ajedrez arquitectónico, se desplegaron cables y contrapesos de plomo para evitar que la torre se derrumbara. A principios del siglo XIX, la torre había recuperado su característica inclinación de casi 4 grados. Hoy, la Torre Inclinada de Pisa sigue siendo un imán para turistas de todo el mundo precisamente por un error arquitectónico de siglos de antigüedad que le confirió un encanto perdurable. Número 19. La bulliciosa metrópolis de Shanghái. En el año 2021, China, la nación más poblada del mundo, se encontraba en medio de un auge inmobiliario y de infraestructuras como ningún otro. El insaciable apetito de crecimiento del país había llevado a un frenesí incesante en la construcción. Solo ese año, se crearon más de 6 millones de propiedades residenciales en todo el país, lo que consolidó el estatus de China como líder mundial en construcción y bienes raíces. Sin embargo, en medio de este torbellino de desarrollo, acechaba una sombra. La velocidad y la escala de estos proyectos a menudo tenían un precio. En la incesante búsqueda de retornos rápidos de la inversión, se recortaron gastos y a veces los estándares fallaron. Las consecuencias de estos compromisos se harían evidentes en un incidente catastrófico que sacudió a la nación. En la fatídica mañana del 27 de junio de 2009, Shanghái se despertó con un rugido atronador. Pero no era una tormenta lo que azotaba la ciudad. Se trataba del sonido de un edificio de apartamentos de 13 pisos que se derrumbaba, casi intacto, pero tendido de lado, evitando por poco las estructuras cercanas. En medio del caos, se produjo una tragedia, ya que un trabajador que se encontraba dentro del edificio, que simplemente estaba recogiendo sus herramientas, tuvo un final fatal. Las investigaciones iniciales sobre el desastre apuntaron a una excavación en curso para un garaje subterráneo debajo del edificio siniestro. Fue una revelación que causó una conmoción en el sector de la construcción. Los cimientos de la estructura habían sido socavados por esta excavación, lo que dio lugar a una serie de acontecimientos que culminarían con su derrumbe. El suelo excavado había desestabilizado la ribera adyacente, provocando su derrumbe y su fusión con el suelo. Con el tiempo, el suelo se convirtió en lodo y se volvió inestable,
hasta que finalmente resultó demasiado débil para soportar el peso del edificio que se encontraba sobre él. La tragedia no fue solo un fallo estructural, sino que puso al descubierto los problemas evidentes que existen dentro de la propia industria. A medida que se profundizaban las investigaciones, se descubrió que ya se habían dado señales de alerta antes de que se produjera la catástrofe. La empresa supervisora responsable de supervisar el proyecto había dado señales de alerta en repetidas ocasiones, advirtiendo sobre los riesgos que planteaba el suelo suelto. Lamentablemente, sus advertencias cayeron en oídos sordos dentro de la empresa constructora. Lo que empeoró las cosas fue que se supo que la empresa supervisora había sido contratada por la misma empresa constructora que se suponía que debía supervisar. Este conflicto de intereses le dio a la empresa constructora el poder de influir en la notificación de problemas al Departamento de Control de Calidad de la autoridad local. Podían retrasar o reducir los honorarios de la empresa supervisora. Si se sacaban a la luz asuntos indeseables, se creaba una red de complicidad que permitía que los problemas se agravaran. Tras el derrumbe del edificio, la atención se centró en Shanghai Chongqing Construction, la empresa responsable del desafortunado proyecto. 9 personas clave de la empresa fueron detenidas para realizar más investigaciones. Mientras tanto, una ola de desilusión se apoderó de las personas que habían invertido en propiedades del promotor inmobiliario. Número 18. Dalhousie. Desde su inauguración en 1969, la central generadora de Dalhousie en Nuevo Brunswick, Canadá, sirvió como una formidable planta de energía a carbón y petróleo, generando hasta 315 de energía para las comunidades locales. Sin embargo, a medida que los tiempos cambiaban, las operaciones de la planta se volvieron antieconómicas y su cierre en 2012, a pesar de las protestas locales, fue inevitable. En 2015, llegó el momento de que los equipos de demolición intervinieran con el objetivo de retirar la cubierta exterior de la central eléctrica y su imponente chimenea. Mientras se colocaban cuidadosamente las cargas, la expectación llenaba el aire. La detonación provocó una onda expansiva en los alrededores, pero en lugar de presenciar un derrumbe completo y controlado, la central tenía otros planes. Solo la parte delantera sucumbió a los explosivos, dejando intacta la sección superior, que quedó precariamente en su lugar. Se negó obstinadamente a descender más. Con una estructura inestable y el riesgo de un mayor colapso, la tripulación no tuvo más opción que idear cuidadosamente un nuevo plan. En el transcurso de varias semanas, esta obstinada central eléctrica fue deconstruida meticulosamente con la ayuda de grúas y bolas de demolición, hasta que finalmente sucumbió al inevitable desmantelamiento. Número 17. Ohio Edison. En 1927, la planta eléctrica Mad River abrió sus puertas con gran orgullo en Springfield, Ohio. Esta imponente central contaba con una turbina de vapor de 20 megavatios, inicialmente alimentada por carbón. Tras varias mejoras, se convirtió en una fuente crucial de energía para una gran parte de la ciudad. No obstante, con el tiempo, las preocupaciones sobre su impacto ambiental fueron en aumento, lo que finalmente llevó a su cierre en 1981. Curiosamente, no fue hasta 2010 que los equipos de demolición llegaron al lugar con la misión de derribar la majestuosa chimenea. Se realizaron estudios minuciosos, se colocaron cargas con precisión y se inició la cuenta regresiva. Sin embargo, un error fatal comprometió la operación. No se cortaron adecuadamente las barras de refuerzo en la parte trasera de la chimenea, se empleó una cantidad excesiva de explosivos y se utilizaron detonadores retardados. Esta combinación de factores resultó en un colapso inesperado. En lugar de caer como estaba previsto, la chimenea se desplomó de manera incompleta. Los trabajadores solo pudieron observar el inusual desenlace, mientras los escombros caían en cascada, causando estragos, dañando 2 turbinas activas y cortando líneas eléctricas de 212.500 voltios. Número 16. La central eléctrica de Anglesey. En Victoria, Australia, una central eléctrica de carbón operó desde 1969 hasta su cierre definitivo en 2012, tras décadas de ser una fuente clave de energía para la región. Para el año 2018, se elaboró un plan meticuloso para su demolición,
que contemplaba la remoción de la carcasa exterior y el desmantelamiento de su monumental chimenea, un símbolo que dominaba el paisaje. Sin embargo, la ejecución del proyecto no se desarrolló conforme a lo previsto, dando lugar a una serie de complicaciones imprevistas. El día de la detonación, solo la parte delantera de la estructura cedió ante los explosivos, mientras que la sección superior de la chimenea, notablemente resistente, permaneció en pie. Este resultado inesperado generó una situación peligrosa, ya que la estructura inestable representaba un alto riesgo de colapso descontrolado. Además, las preocupaciones crecieron en torno a la posible liberación de amianto, un material tóxico que, de ser liberado al aire, podría poner en peligro la salud pública. La investigación posterior fue exhaustiva y determinó que el fallo se debió a la falta de consulta con expertos especializados en demoliciones complejas. Estos especialistas habrían anticipado los problemas y adoptado medidas más seguras y eficaces para desmantelar la chimenea de manera controlada. A pesar de los desafíos y la amenaza potencial de contaminación, la situación se manejó de manera adecuada y las autoridades lograron resolver el problema sin mayores contratiempos, garantizando que no se produjeran daños adicionales ni riesgos para la comunidad. Número 15. Pontiac Silverdome. Un colosal estadio con capacidad para 83,000 espectadores se erigió como una estructura icónica en Pontiac, Michigan, desde su majestuosa inauguración en 1975. Durante 25 años, ostentó el título de ser el estadio con mayor capacidad de la NFL, sirviendo como el hogar de los Detroit Lions. Más allá del fútbol, este recinto fue escenario de una amplia gama de eventos, desde partidos de la NBA y la Copa Mundial de la FIFA, hasta el histórico espectáculo de WrestleMania 3. Sin embargo, con la inauguración del Ford Field en Detroit, el Silverdome quedó en el olvido, perdiendo su propósito inicial. Después de 8 años de abandono, los nuevos propietarios intentaron revitalizar el envejecido estadio. En 2017, se tomó la decisión de demoler la estructura para dar paso a nuevos proyectos en el vasto terreno de 199 acres. El plan de demolición incluía un proceso por etapas, comenzando por el derribo de la sección superior. En diciembre de ese mismo año, llegó el momento decisivo. Una implosión controlada prometía poner fin a la era del Silverdome. No obstante, los imprevistos hicieron acto de presencia. Aunque los explosivos fueron detonados y se levantaron nubes de polvo, la sección superior permaneció firme, resistiendo la destrucción. Al investigar, el equipo de demolición descubrió que alrededor de 1/10 parte de los explosivos no había detonado, dejando el trabajo incompleto. A pesar de las dificultades, los expertos confiaban en que el colapso era inevitable, aunque no podían predecir con exactitud cuándo ocurriría. Al día siguiente, regresaron para concluir lo que habían comenzado. Finalmente, tras varios meses de esfuerzo, el Silverdome fue reducido a escombros. En 2019, la historia del lugar dio un giro definitivo cuando Amazon anunció sus planes de construir un gigantesco almacén en el terreno que alguna vez albergó al icónico estadio, convirtiendo al Silverdome en un lejano pero memorable recuerdo. Número 14. Grandes almacenes Sampoong. A finales de la década de 1980, Seúl, la vibrante capital de Corea del Sur, se sumergió en una ola imparable de construcción y desarrollo. Millones de dólares se invirtieron en la ciudad, que se preparaba para ser el escenario de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988. Este frenesí de modernización dio origen a innumerables edificios, y en medio de esta euforia surgió una estructura maldita: los grandes almacenes Sampoong, un coloso comercial de 9 pisos ubicado en uno de los distritos más concurridos de la ciudad. Originalmente concebido como un edificio de apartamentos, el proyecto dio un giro drástico cuando Lee Jun, el futuro presidente de la división de construcción del grupo Sampoong, decidió realizar un cambio radical en los planos. En su nueva visión, se eliminaron columnas de soporte cruciales para hacer espacio a escaleras mecánicas y un piso adicional. A pesar de las advertencias de la empresa constructora original, las preocupaciones fueron ignoradas. Lee Jun despidió a la constructora y reemplazó al equipo por sus propios empleados. 2 años más tarde, los grandes almacenes Sampoong
abrían sus puertas, atrayendo a 40.000 visitantes diarios, consolidándose como un gigante del comercio minorista en la zona. Sin embargo, en 1995, aparecieron señales inquietantes. Grietas comenzaron a surgir en el último piso, lo que indicaba un problema estructural. La respuesta de Lee Jun fue simplemente reubicar las tiendas y los productos al sótano, desestimando cualquier señal de alarma. El 29 de junio de 1995, las grietas habían alcanzado un punto crítico. El quinto piso fue cerrado y los ingenieros advirtieron sobre una posible catástrofe inminente. Se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva en la que se propuso evacuar el edificio. Sin embargo, el afán por mantener las ganancias impidió que Lee Jun tomara medidas drásticas. Poco después, informes indicaron que el propio Lee Jun abandonó el edificio a las 5:52 de la tarde, dejando el destino de los visitantes y trabajadores en manos del azar. Apenas minutos más tarde, el techo colapsó, arrastrando consigo los niveles inferiores. Las columnas de soporte del ala sur cedieron por completo, atrapando a más de 1.500 personas bajo toneladas de escombros. Este trágico evento cobró la vida de 502 personas y quedó marcado como la mayor tragedia en tiempos de paz en Corea del Sur. Tras la catástrofe, Lee Jun, su hijo y otros colaboradores fueron condenados a más de una década de prisión por su negligencia. La tragedia no solo sirvió como una llamada de atención, sino que impulsó una reforma exhaustiva de las normativas de seguridad en construcción del país. Número 13. La Torre Sipfield. La Torre Sipfield, la estructura más alta abierta al público en Dakota del Sur entre 1957 y 2005, se convirtió en un icónico punto de referencia. Durante décadas, su presencia dominó el horizonte, pero los planes de revitalización de la zona marcaron su destino y llevaron a su inevitable demolición. Con sus imponentes 61 metros de altura y su notable masa, la demolición de la Torre Sipfield presentó un desafío técnico único. Los preparativos fueron minuciosos. Se cortaron y reforzaron barras de soporte, se colocaron explosivos estratégicamente y se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar que la estructura cayera de manera segura, evitando riesgos para la comunidad circundante. El día de la demolición, cuando se detonaron los explosivos, ocurrió algo inesperado. En lugar de derrumbarse como estaba previsto, la torre permaneció en pie, liberando una densa nube de polvo y escombros que envolvió gran parte del vecindario. Este fenómeno imprevisto generó preocupación, especialmente por el riesgo potencial de contaminación por amianto y otros materiales químicos peligrosos que podrían estar presentes entre los restos. La situación no solo sorprendió a los equipos de demolición, sino que también alarmó a los residentes de la zona, quienes temían los posibles efectos en la salud a largo plazo. Las autoridades locales llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para determinar el impacto ambiental de los escombros, asegurándose de que las medidas de limpieza fueran adecuadas para mitigar cualquier peligro. A pesar de este contratiempo, la Torre Sipfield quedó grabada en la historia como una estructura emblemática de Dakota del Sur y su eventual desaparición como un recordatorio de la complejidad inherente a las demoliciones a gran escala. Número 12. Manejo de la operación. En abril de 2018, una gran multitud se congregó cerca del puerto en Dinamarca, ansiosa por presenciar un cambio trascendental en su horizonte. Durante décadas, un silo imponente había dominado el puerto, marcando el límite de la ciudad. Sin embargo, los planes de revitalización urbana requerían su demolición para dar paso a una nueva ciudad con un aire de cuento de hadas. Los expertos en demolición trabajaron minuciosamente, colocando explosivos alrededor de la base del silo, verificando los preparativos una y otra vez antes de comenzar la cuenta regresiva. La detonación, acompañada de un estruendo ensordecedor, lanzó enormes columnas de polvo y escombros hacia el cielo, mientras la multitud observaba con expectación. Sin embargo, en lugar de derrumbarse como se había planificado, el silo giró en la dirección opuesta, dejando a los espectadores perplejos. El equipo de demolición se enfrentó a un imprevisto. No se habían utilizado suficientes explosivos para derribar completamente la estructura. Ahora, la torre se inclinaba en un ángulo pronunciado,
convirtiéndose momentáneamente en una curiosa atracción local, conocida como la Torre Inclinada de Dinamarca. A pesar de esta complicación, el equipo de demolición no se rindió. Solo 40 minutos después, tras retirar los soportes estructurales adicionales, una excavadora empujó la torre, derribándola finalmente. Lo que siguió fue un monumental esfuerzo de limpieza, en el que se retiraron las 4.400 toneladas de escombros, despejando el terreno para la futura construcción. Este incidente subrayó la importancia de la precaución extrema en cualquier operación de demolición, recordando que incluso con una planificación cuidadosa, los resultados pueden ser impredecibles, y es fundamental estar preparados para cualquier eventualidad. Condominio en Miami. Los equipos de demolición estaban en pleno proceso de colocar explosivos alrededor de Marlborough House cuando un evento repentino y alarmante sorprendió a todos. En lugar del esperado estruendo de los explosivos, lo que se escuchó fue un espeluznante sonido de hormigón desmoronándose, una sinfonía inquietante que resonó en el aire. Este giro inesperado tomó por sorpresa a muchos, evidenciando que no todas las personas estaban preparadas o al tanto del inminente colapso. Afortunadamente, los residentes habían sido evacuados con la debida antelación, lo que evitó un desastre mayor. A pesar de la gravedad de la situación, solo un trabajador resultó herido, un hecho que, aunque preocupante, fue un alivio considerando lo que pudo haber ocurrido. Las investigaciones posteriores se enfocaron en determinar qué provocó este colapso no programado. En el ámbito de las demoliciones, el protocolo estándar exige cortar cuidadosamente las vigas de soporte, un paso crucial para garantizar que el edificio caiga de manera controlada. Sin embargo, en este caso, se descubrió que esas mismas vigas eran el pilar fundamental que mantenía el condominio en pie. Una vez retiradas esas vigas de soporte clave, la demolición se volvió inevitable. La estructura, privada de su estabilidad, colapsó de manera abrupta, sellando su destino. Aunque el incidente dejó lecciones valiosas, resaltó la importancia de seguir estrictamente cada paso en el delicado arte de las demoliciones controladas, donde el más mínimo error puede desencadenar consecuencias imprevistas. Número 10. Flor turca. En 2009, un equipo de demolición en Turquía se enfrentó a un desafío inesperado al intentar derribar una fábrica de flores, construida en 1928 en el oeste de Brisbane. La estructura, cargada con más de 220 libras de explosivos, parecía destinada a un colapso controlado y elegante. Sin embargo, la fábrica tenía otros planes. En lugar de derrumbarse de manera ordenada como se había previsto, el edificio se inclinó en un ángulo precario, sorprendiendo a los lugareños, que contemplaban con asombro lo que parecía una nueva torre inclinada. Este resultado imprevisto dejó a los expertos en demolición perplejos, ya que la estructura se había mantenido en un delicado equilibrio. Durante 40 tensos minutos, el edificio permaneció en ese limbo inestable mientras los trabajadores se apresuraban a ajustar los soportes estructurales. Finalmente, un leve empujón de una excavadora fue suficiente para hacer que la fábrica se rindiera, colapsando en una montaña de escombros. Aunque el resultado final fue el esperado, la demolición dejó una lección valiosa sobre los impredecibles desafíos que pueden surgir incluso con una planificación meticulosa. El equipo de demolición aprendió que, a veces, incluso las estructuras más antiguas pueden sorprender, y que un poco de paciencia y algunos ajustes adicionales pueden marcar la diferencia entre un derrumbe caótico y uno controlado. Número 9. Eon Center Chicago, el edificio Eon de Chicago, originalmente conocido como el Standard Oil Building, es una imponente torre de oficinas de 80 pisos que ha pasado por múltiples renovaciones y cambios de nombre a lo largo de los años. A pesar de su sólida estructura y su resistencia a los terremotos, el diseño original presentó un problema inesperado: la fachada de mármol italiano de Carrara. Aunque visualmente impresionante, los paneles de mármol no soportaron bien las condiciones climáticas extremas de la ciudad, lo que resultó en deformaciones y grietas a medida que el mármol se arqueaba hacia afuera. En 1990, se emprendió un ambicioso proyecto de renovación,
valorado en $80 millones, que tenía como objetivo resolver estos problemas. El plan implicaba la retirada y sustitución de 43.000 piezas de mármol, reemplazándolas por granito blanco, un material más resistente y adecuado para el clima de Chicago. La operación fue monumental, pero necesaria para preservar la integridad del edificio. A pesar de estas renovaciones masivas, el edificio sigue en pleno funcionamiento, siendo un símbolo de la evolución arquitectónica y la constante adaptación a los desafíos de la ingeniería. Aunque la fachada original quedó atrás, el Ion Building continúa siendo un pilar en el skyline de Chicago, demostrando que incluso las estructuras más robustas necesitan cambios para resistir el paso del tiempo y los elementos. Número 8. Chimenea tóxica. En el año 2020, los residentes de Little Village, Chicago, se vieron ante una alarmante situación cuando la histórica central eléctrica de carbón de Crawford, que había operado durante 96 años, fue finalmente demolida. Sin embargo, lo que debía ser un paso hacia la revitalización del área, rápidamente se transformó en una fuente de preocupación por los posibles riesgos para la salud. La detonación, que derribó la emblemática chimenea de la planta, generó una inmensa nube de polvo y escombros que se dispersó rápidamente sobre el vecindario. Este suceso inesperado dejó a los residentes angustiados por la posible exposición a partículas peligrosas, como amianto y otros productos químicos, elevando el temor sobre las consecuencias para su salud. La empresa de demolición se enfrentó a un riguroso escrutinio, criticada por no haber implementado medidas suficientes para minimizar el impacto del polvo ni haber advertido adecuadamente a la comunidad local. Este incidente puso en evidencia las complejidades inherentes a la demolición de estructuras industriales en áreas densamente pobladas, destacando la necesidad de extremar las precauciones en cada fase del proceso. Además, sucedió en un momento particularmente delicado, en medio de la pandemia, lo que intensificó aún más la preocupación por la seguridad y la salud pública. La demolición de la planta de Crawford, que en principio parecía ser un paso hacia la mejora del entorno, se convirtió en un recordatorio de los desafíos que conlleva equilibrar el desarrollo urbano con la protección de los residentes. Número 7. San Petersburgo. El complejo deportivo y de conciertos de San Petersburgo, inaugurado en 1980, fue durante décadas un icónico escenario de eventos, desde torneos de tenis hasta conciertos de artistas de renombre mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo, el recinto dejó de ser funcional y se decidió su demolición a principios de 2020 para dar lugar a lo que sería la pista de hielo más grande del mundo. Pero demoler estructuras de tal magnitud nunca es una tarea sencilla. Para llevar a cabo un derrumbe seguro y eficiente, se requiere de estudios exhaustivos, planificación detallada y cortes de precisión quirúrgica. O al menos, así debería ser. Sin embargo, la tragedia se produjo cuando, durante el proceso de desconectar la pared y el techo del estadio, toda la estructura colapsó repentinamente. Sin advertencia previa, los trabajadores que aún estaban dentro y sobre el edificio quedaron atrapados en el devastador derrumbe. Las investigaciones posteriores revelaron fallos en los procedimientos, pero no pudieron revertir el doloroso recuerdo de lo sucedido. Este incidente sirvió como un duro recordatorio de la complejidad y lo impredecible que pueden ser las demoliciones controladas, donde incluso un pequeño error puede tener consecuencias trágicas. Número 6. La presa Aqua de Berlín. Ubicada en el corazón de Berlín, dentro del Radisson Collection Hotel, se encontraba una maravilla acuática que dejaba boquiabiertos a todos. La presa Aqua. Este colosal acuario cilíndrico, el más grande del mundo, se extendía imponentemente hacia el cielo, con una altura de 25 metros y albergando la asombrosa cantidad de 1 millón de litros de agua, llenos de vida acuática. Con más de 1.500 peces tropicales de un centenar de especies distintas, la presa Aqua no era solo una pieza decorativa, sino el orgullo del hotel, atrayendo tanto a huéspedes como a curiosos transeúntes. Lo que hacía aún más espectacular a este acuario era su elevador transparente que atravesaba el centro, permitiendo a los visitantes experimentar la sensación única de viajar junto a peces tropicales. Sin embargo, mantener un acuario de 1 millón de litros en el centro de un bullicioso hotel
no era tarea fácil. Se requerían cuidados de proporciones épicas para garantizar tanto el bienestar de los peces como la seguridad de los visitantes. Pero todo cambió la mañana del 16 de diciembre de 2022. De repente, el acuario decidió que ya no quería ser un paraíso acuático y en un evento dramático, estalló. 1 millón de litros de agua se derramaron violentamente por el vestíbulo del hotel, destruyendo a su paso la entrada y dejando un rastro de destrucción que parecía sacado de una película de desastres de Hollywood. La fuerza de la explosión fue tal que incluso los sismógrafos locales registraron ondas de choque, sorprendiendo a todos. Afortunadamente, el incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando pocas personas se encontraban cerca. Solo 2 personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al hospital. Las autoridades respiraron aliviadas al darse cuenta de que si esto hubiera ocurrido durante horas pico, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Tras investigar el colapso, los expertos señalaron que la fatiga del material fue probablemente la causa. Las diferencias extremas de temperatura entre el cálido ambiente del acuario y el frío gélido del exterior, esa fatídica noche habrían debilitado los paneles acrílicos, provocando finalmente el colapso. Así terminó la majestuosa historia de la presa Aqua, un recordatorio de que, a veces, incluso los diseños más grandiosos tienen sus límites. La pregunta que queda es, ¿puede una pecera ser demasiado grande para su propio bien? Número 5. Edificio residencial de Crimea, Sebastopol. La ciudad más grande de Crimea, tras quedar bajo el dominio ruso en 2014, se enfrentó a un cambio radical en su infraestructura. Las autoridades rusas, decididas a reconfigurar la ciudad, iniciaron una ambiciosa remodelación destinada a eliminar lo que consideraban edificios residenciales construidos ilegalmente. Las preocupaciones por la seguridad y la necesidad de crear más espacio para instalaciones industriales impulsaron esta iniciativa. A finales de ese mismo año, se seleccionó un edificio residencial de 10 pisos para ser demolido como parte de este proyecto de renovación. Equipado con explosivos cuidadosamente colocados, el plan era derribarlo de manera controlada. Sin embargo, la primera detonación resultó solo parcialmente exitosa. Una mitad del edificio colapsó según lo previsto, mientras que la otra mitad quedó peligrosamente inclinada, en un ángulo que la hacía aún más impredecible. Este resultado inesperado complicó los intentos de continuar con más explosiones, ya que la estructura inestable representaba un riesgo demasiado alto. Durante la semana siguiente, los equipos de demolición se vieron obligados a abandonar los explosivos y optaron por desmontar la obstinada mitad que quedaba en pie de manera meticulosa. Con la ayuda de grúas, los trabajadores retiraron pieza por pieza la estructura, evitando así mayores desastres. Este episodio subrayó la complejidad y los riesgos inherentes en la demolición de grandes edificios, especialmente cuando los planes no salen como se espera. La lección aprendida fue clara. Incluso con la tecnología moderna, la imprevisibilidad siempre está presente y la paciencia es clave para garantizar un derrumbe seguro y exitoso. Número 4. Cerveza australiano. En 2010, al oeste de Brisbane, Australia, famosa por su cerveza, un equipo de demolición se dispuso a derribar un silo que había permanecido en pie durante medio siglo. Este silo, utilizado para almacenar malta destinada a una cervecería cercana, ya no cumplía su función, y las necesidades cambiantes del terreno llevaron a su desaparición para dar paso a una nueva conexión de transporte, bajo la gestión de la autoridad ferroviaria local. Más de 220 libras de explosivos fueron meticulosamente colocadas dentro de la estructura, y la detonación inicial parecía un éxito, ya que el silo comenzó a colapsar. Sin embargo, aquí es donde la demolición tomó un giro inesperado y hasta humorístico. En lugar de derrumbarse con elegancia, la estructura adoptó una inclinación curiosa, lo que dejó a los residentes y expertos perplejos. Desconcertados por el resultado, el equipo de demolición tuvo que improvisar sobre la marcha. Durante 40 minutos, llenos de tensión, la torre inclinada del silo de cerveza permaneció de pie, mientras los trabajadores retiraban cuidadosamente más soportes estructurales para lograr su colapso total. Finalmente, con un simple empujón de una excavadora, la torre cedió y se derrumbó por completo. Número 3. Bloque de apartamentos de Liverpool. En la Gran Bretaña de posguerra,
Se erigieron numerosos bloques residenciales para atender la creciente demanda de viviendas. No obstante, con el tiempo y la evolución de la planificación urbana, muchas de estas estructuras fueron consideradas obsoletas y estéticamente poco atractivas, lo que llevó a su demolición para dar paso a diseños más modernos. En 2016, dos imponentes torres en Liverpool, Churchill House y Montgomery House, fueron seleccionadas para su derrumbe controlado. La planificación para su demolición fue meticulosa, con explosivos colocados cuidadosamente alrededor de sus cimientos. Sin embargo, cuando las cargas detonaron, las torres no se dieron como se esperaba. El equipo de demolición, desconcertado por la resistencia de las estructuras, tuvo que redoblar sus esfuerzos. Después de 2 intentos adicionales, finalmente lograron derribar la casa Montgomery. La casa Churchill, por su parte, presentó una resistencia aún mayor, obligando a los expertos a librar una prolongada batalla contra la robusta construcción antes de lograr su colapso definitivo. Estas luchas no solo resaltaron los desafíos técnicos de demoler construcciones de posguerra, sino que también fueron un testimonio de la durabilidad de aquellas edificaciones, diseñadas para perdurar. Número 2. Edificio residencial chino. La demolición de edificios plantea desafíos únicos, ya que cada estructura presenta peculiaridades y características que pueden complicar el proceso. En diciembre de 2009, un edificio residencial de 22 pisos en Luzhou, China, se convirtió en el escenario de una demolición poco convencional. El plan original consistía en dividir la estructura en 2 secciones que caerían de manera independiente debido al diseño del edificio. Sin embargo, cuando se detonaron los explosivos, solo una mitad del edificio se derrumbó según lo previsto, mientras que la otra mitad quedó peligrosamente inclinada. Esta situación inesperada hizo que acercarse para colocar más explosivos fuera demasiado arriesgado. En respuesta, los trabajadores recurrieron a una estrategia más cuidadosa: desmontar gradualmente la sección restante utilizando una grúa. Durante una semana, el incidente se convirtió en un recordatorio de la complejidad de las demoliciones controladas, donde incluso con la planificación más detallada, los imprevistos pueden surgir en cualquier momento. Un escenario similar ocurrió en Dallas, Texas, en 2020, cuando una demolición supuestamente bien orquestada de un edificio de oficinas de 11 pisos resultó en un espectáculo surrealista. Número 1. Torre inclinada de Dallas. El escenario estaba listo para un evento dramático. Los funcionarios de la ciudad habían asegurado la financiación para un ambicioso proyecto de $2.500 millones, parte de una iniciativa de desarrollo que incluía 1.000 millones destinados a propiedades residenciales, espacios de trabajo y lugares de entretenimiento. El único obstáculo que quedaba por eliminar era una antigua torre de oficinas, y la emoción crecía mientras los residentes y espectadores de toda la ciudad se reunían para presenciar el derrumbe. La expectación era palpable cuando los primeros explosivos se colocaron estratégicamente. El humo comenzó a salir de las ventanas, señal de que las pequeñas cargas iniciales estaban cumpliendo su función, provocando un descenso gradual de la estructura. Todo parecía ir según lo planeado, pero en medio de esta demolición cuidadosamente orquestada, ocurrió un giro inesperado. El equipo de demolición no había considerado la increíble resistencia del hueco del ascensor del edificio, construido con materiales significativamente más fuertes para albergar sus complejos mecanismos. Mientras el resto de la estructura cedía a la fuerza de las explosiones, el hueco del ascensor se mantuvo casi intacto, desafiando las potentes detonaciones que lo rodeaban. Cuando el polvo finalmente se asentó y los ecos de la detonación se desvanecieron, el paisaje reveló una imagen peculiar: un hueco de ascensor extrañamente inclinado, balanceándose precariamente en medio de un edificio reducido a escombros. Este hecho imprevisto generó una oleada de reacciones públicas. Una petición comenzó a circular, abogando por preservar la torre inclinada como una atracción turística única y un recordatorio de lo impredecible que puede ser la demolición controlada. Muchos vieron en la estructura inclinada un encanto peculiar y una oportunidad para añadir un elemento inesperado al paisaje urbano. Sin embargo, a pesar del atractivo de este hito accidental, las consideraciones prácticas prevalecieron. Se decidió desmantelar completamente la torre inclinada para despejar el terreno y dar paso al prometedor proyecto de construcción, que prometía redefinir el horizonte de la ciudad.
Así, la singular estructura que casi se convirtió en una atracción fue finalmente retirada, allanando el camino para un nuevo capítulo en la historia de la ciudad.